lugar del mundo que fue el primero en comenzar a sufrir todos los embates del coronavirus, que fue Europa. Sí. Italia en primer lugar y segundo España. Sí, que la preocupación sigue creciendo después de que bajaran los casos de manera intempestiva, después de aquella primera ola, llega la segunda ola con la llegada del invierno y ahora se teme por la presencia de una tercera ola que podría llegar a haber. Se analizan nuevas restricciones allí en España y queremos saber cómo se está viviendo toda esta realidad. Sí, estábamos hablando de un 30% del personal sanitario contagiado, ¿no? De COVID-19 en ese momento, y había una gran preocupación por el hartazgo, ¿no? También de la gente, por el tema de las restricciones, por el golpe económico que esto puede llegar a tener en la población. Y estamos en contacto ya con Carlos Matías para hablar de este tema, porque se blinda, ¿no?, España ante los nuevos casos de COVID-19 que se presentan y se vienen nuevas restricciones. Buen día, Carlos. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Bueno, Placer buen hablar día. contigo, ¿eh? Bueno, queremos consultarle justamente por este tema, porque en Argentina tenemos temor, por ejemplo, de que llegue la segunda ola de COVID-19 y en España ya se está hablando de una tercera ola. Sí, ya estamos en la cresta de esa tercera ola y tememos la cuarta, la quinta, la sexta, porque parece que esto es una historia que no va a tener fin. La verdad es que el sentimiento por el tema del coronavirus es generalizado de desánimo, de desesperanza ya y a veces de desesperación. Os puedo contar dos experiencias personales muy breves, si queréis, para que veáis lo significativo que puede ser este momento. Aparte de que luego os diré un par de estadísticas muy llamativas. Si queréis, empiezo por las experiencias personales. Sí, claro. Sí. Vale, la primera ha sido la mía propia. Yo he salido esta semana de 15 días de aislamiento, 3 pruebas de COVID PCR, de esas desagradables que Sí. meten la varilla por la nariz, en 15 días, todas negativas, y una movilización sin precedentes vivida por mí a nivel hospitalario, todo por la sospecha de que era COVID lo que tenía, cuando resulta que eran síntomas, pero nada más que síntomas, no hay nada grave. Segunda experiencia, la CEO creativa de la revista Tendencia y Belleza.com, en la que estoy trabajando, está hoy esperando los resultados de una prueba también PCR, porque tiene síntomas de COVID. Esta mujer tiene 4 hijos y un marido autónomo. El marido, por cierto, Diego Rosas, es también CEO de esta revista. Imaginaos lo que puede ocurrir si el resultado es positivo. En una casa, encerrados, en un matrimonio con 4 hijos pequeños y 2 perros. Carlos. Imaginaros, sí. Sí, y este tipo de situaciones que se vienen replicando hace tanto tiempo, uno se pregunta, porque ustedes lo vienen llevando desde más tiempo incluso que la Argentina, si ya la gente lo termina tomando de la misma forma, porque uno al principio, cuando conoció los primeros casos, había muchísimo miedo, y ahora pasa esto también, ¿no? De que después de tantas restricciones, después de tanto tiempo sin trabajar, intentando reactivar un poco la economía, la gente está realmente muy cansada y tal vez no están tomando los mismos recaudos que antes. Exacto, y es por donde iba con las estadísticas que os quería dar, que son muy significativas. Ayer mismo el Centro de Investigaciones Sociológicas daba el dato de que 1 de cada 4 españoles, el 25%, bueno, un 23 y pico por ciento, casi el 25%, había sentido o sentía miedo a morir por coronavirus. El año pasado, por estas fechas, se hizo otro estudio por parte de Estadista.com, que es una página web muy consultada, al menos en España, por los periodistas, porque son una fuente fiable. Hizo otro estudio también sociológico, y en ese estudio se decía que el 83% de los españoles tenía más miedo a las consecuencias económicas de la enfermedad que a la enfermedad misma. Imaginaos además el contexto. Ahora
que es uno de cada 4 españoles quien tiene miedo a morir por coronavirus. Ahora tenemos vacunas, pero el año pasado 9 de cada 10 españoles tenía miedo a las consecuencias económicas y no había vacunas. Ahora, cuando te escuchamos recién comentar el hecho de que esto parece que no tiene fin, nos decías, y la sensación que queda a nivel mundial es esa, que no tiene fin y que uno va a tener que acostumbrarse a convivir con el coronavirus, ¿no? Será vacuna mediante, será inoculados como ha pasado con tantos otros virus, como ha pasado con la propia gripe, ¿no? Con las influencias que llegan para quedarse y que después con las diferentes inoculaciones se logra seguir con la vida normal. ¿Pasa también todo esto por la mente del español? ¿Pasa esta situación de decir, bueno, empecemos a pensar que el coronavirus o el COVID-19 ha llegado para quedarse? Sí, definitivamente estamos todos resignados, porque no se puede decir que estemos mentalizados, pero sí resignados a que tendremos que convivir con el coronavirus, igual que en su momento tuvimos que convivir con la viruela, con la varicela o con otras enfermedades, algunas de ellas felizmente superadas por las vacunas, afortunadamente. Pero fijaos una cosa, el siglo pasado, a comienzos, en 1918, había un brote de lo que se llamó gripe española que mató a miles de personas. 100 años después surge el coronavirus. Parece que cada 100 años tiene que haber una gran pandemia. Vale, pues ahora se está hablando de que cuando se supere esta pandemia del coronavirus, vendrá otra. Es decir, ya hay un temor a un continuo sufrimiento, claro, de plagas. Carlos, sí. ¿La campaña de vacunación cómo está funcionando? Porque sabemos que hubo demoras de parte de Pfizer, no sé cuáles están recibiendo hoy en día en España. Pues hemos recibido varios miles de dosis para repartir, pero para empezar hemos recibido menos de las que deberíamos, porque el gobierno español no previó que debía de tener unas jeringuillas adecuadas para la inoculación de la vacuna. Ahí se perdieron varios miles de dosis. Y por otra parte, una cosa muy llamativa que no ha aparecido prácticamente en ningún medio de comunicación, es que de todas las dosis que han llegado de Bruselas, de la Unión Europea para España, y se las ha dado directamente al gobierno, el gobierno lo ha repartido entre las 17 comunidades autónomas. Bueno, pues se han perdido 26.000 por el camino. ¿Dónde están esos 26.000 dosis? Carlos, cuando hablaba recién Valen y te preguntaba por la vacuna de Pfizer, cuando charlábamos también con un periodista en Italia nos decía que empieza a verse la posibilidad de la Sputnik V porque allí se habla también de la efectividad que está teniendo la vacuna rusa. ¿Se plantea también en España la posibilidad de comenzar a comprar y adquirir algunas vacunas ya por fuera de la Unión Europea, que es como viene rigiendo el mercado vacunatorio hasta el momento? Pues de momento no se ha hablado claramente del tema, pero sí es cierto que el gobierno no va a descartar ninguna posibilidad. Eso sí que lo han dicho, pero no han mencionado para nada a la vacuna Sputnik. Hay como cierta, eso es verdad, cierta como desconfianza en la vacuna rusa. Quizás se deba a un prejuicio. No lo tengo muy claro. Lo que sí es cierto es que es una posibilidad que se puede barajar en un momento determinado, que ahora mismo no está sobre la mesa, pero que sí se tiene en cuenta esa especie de prevención hacia todo lo que venga del país de Vladimir Putin. Claro. Carlos, queremos agradecerte por este contacto y esperamos que pronto la campaña de vacunación avance lo suficiente como para conseguir la inmunidad de rebaño. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Que tengáis un buen día. 5 de la mañana con 40.